Desde hace algún tiempo, la sociología está de moda. La palabra, poco conocida y apenas descifrada hace una decena de años, es hoy de uso corriente. Se espera mucho de ella, pero una ciencia nacida ayer tiene derecho al error y al intento, siempre que tenga conciencia de esos intentos y de esos errores, y pueda prevenir el nuevo tanteo. La sociología no debe renunciar a ninguna de sus ambiciones, y si ha de responder a las esperanzas que se han puesto en ella, es preciso que aspire a ser algo más que una forma, más o menos original, de la literatura filosófica. El método sociológico, tal y como lo practicamos nosotros, reposa por entero sobre este principio fundamental. Los hechos sociales deben ser estudiados como cosas, es decir, como realidades exteriores al individuo. En estas condiciones se comprenderá mejor cómo la sociología puede y debe ser objetiva, puesto que dirige sus investigaciones a realidades definidas y consistentes. Con este espíritu ha sido concebida la obra que va a leerse. Hemos escogido el suicidio porque, siendo uno de los de menos fácil determinación, nos parece un ejemplo particularmente oportuno. También se desprenderán de nuestro estudio algunas indicaciones sobre las causas del malestar general que sufren actualmente las sociedades y de los remedios que pueden atenuarlo. Así, el suicidio, en el estado en que hoy aparece, manifiesta justamente ser una de las formas en que se traduce la afección colectiva que todos sufrimos. Por esta razón, nos habrá de ayudar a comprenderla. Con estas palabras, abre David-Émile Durkheim la que es quizá su obra más reconocida. Durkheim nació en Épinal, del departamento de Vosgos, en Francia, en el año 1858. Creció dentro de los límites de una familia judía muy unida y ortodoxa, de vida muy austera. Según su discípulo George Davy, Durkheim creció en una atmósfera donde la observancia de la ley era obligación y ejemplo, donde no podía penetrar nada que pudiera distraerle a uno del cumplimiento de su deber. El mismo Durkheim afirma que en esta atmósfera, durante su juventud, cayó en cuenta de que en realidad nada hay más grato que la vida colectiva, a poco que uno se haya acostumbrado a ella desde su niñez, pues la vida colectiva tiene la capacidad de aumentar la vitalidad de cada individuo. David llegaría a ser uno de los pioneros más relevantes para la sociología. Dice el sociólogo italiano Realino Marra en uno de sus escritos sobre Mill que un índice seguro de la vitalidad de un pensamiento viene dado porque éste se convierta, en la historia de las ideas, en un punto de referencia para ámbitos científicos muy lejanos entre sí, siendo este el caso de Durkheim. Entre los aportes del judío de Épinal se halla el desarrollo de un método aplicado a los fenómenos sociales, el cual fue explicado en su obra Las reglas del método sociológico, publicada en 1895. Escribe otras dos grandes obras más que develan su gran brújula moral, una redactada en 1893 bajo el nombre de La división del trabajo social y la otra bajo el título de El suicidio, en 1897. Esta última es el objeto de estos videos. Ella se encuentra dividida en 3 libros: los factores extrasociales, causas sociales y tipos sociales, y por último, del suicidio como fenómeno social en general. Cada uno de estos libros será expuesto en un video diferente. Comencemos pues con el primer libro. El suicidio. Para empezar, Durkheim comienza con establecer que es preciso determinar a qué nos referimos cuando hablamos de suicidio. Se debe delimitar el concepto de manera que no pierda objetividad a la vez que reúna un gran número de casos. Prescindamos entonces de las características secundarias que acompañan al suicidio, pero le son innecesarias. En primer lugar, poco importa el grado de violencia que ejerce el individuo, el acto sigue siendo el mismo, pues uno se mata por dejar de comer, así como lo hace de un tiro a la cabeza. De igual manera, es irrelevante la distancia entre causa y efecto, ya que se comete suicidio indirectamente al atentar contra una norma que castiga con la pena capital, como directamente al precipitarse de una ventana elevada buscando la muerte. Además, este acto no puede ser definido por el fin que persigue la gente, sino por el conocimiento de que este es el resultado que obtiene al obrar de cierto modo. Por lo tanto, no se debe diferenciar el caso de un soldado que corre a salvar a su regimiento, provocando su muerte a pesar de no perseguirla, pero aceptándola como condición de su acto, con el de un comerciante que quiere su muerte al hallarse en la quiebra.
Es entonces a partir de estos hechos que Durkheim define como suicidio a todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma, sabiendo ella que debía producir este resultado. Durkheim se pregunta si el hecho anteriormente definido es de interés para la sociología. Considera que es sensato asumir que los suicidios cometidos en un determinado lugar, en un tiempo definido, tienen una naturaleza eminentemente social. En efecto, la cifra de los suicidios constituye, pues, un sistema de hechos imposible de explicar ignorando sus causas sociales, a pesar de que, en primera instancia, uno sienta la tentación de atribuir a este fenómeno un carácter meramente psicológico o cósmico. Los factores extrasociales, el suicidio y los estados psicopáticos. Los factores que inducen al arrebato de la vida misma pueden clasificarse en sociales y extrasociales. Estos últimos se subdividen, en palabras de Durkheim, en las disposiciones orgánico-psicológicas y la naturaleza del medio físico. En cuanto a las primeras, debemos preguntarnos en primera instancia, ¿acaso existe una locura en cada suicida? Autores previos, como Etienne Bourdin, ven en el suicidio un sui generis besánico, una locura en sí completamente diferenciable de otras locuras. Otros, como Esquirol, por su parte, consideran que el suicidio es un mero episodio de demencia, un acto delirante que comete algún alienado en el transcurso de su locura. Emile interrumpe este diálogo proponiendo una tercera respuesta, en la que coloca la locura como uno de los posibles y múltiples factores influyentes en el acto del individuo suicida, donde la potencialidad que existe en el degenerado debe depender de factores externos a su estado mental, ya que no existe ningún estado psicopático que sostenga con el suicidio una relación regular e incontestable. Pero ¿cómo es que Emile llegó a tal aserción? Examinemos la primera postura. Si el suicidio, razona Durkheim, realmente consistiera en una locura, esta sería parcial y limitada a un solo acto, el mismo de dar fin a la vida propia. En esto reside una monomanía, una suerte de tara mental ubicada en una zona aislada del monomaníaco, con la salvedad de que el afectado está sano en el resto de sus facultades mentales. Sin embargo, siempre que una facultad psicológica se lesiona, el resto sufre simultáneamente. Desde el momento en que la locura penetra en el entendimiento humano, lo perturba por entero, y muchos suicidas, fuera del acto en que ponen fin a su vida, no se diferencian de los demás hombres. Por tanto, ubicar dicha anomalía en una zona específica del individuo resulta impracticable, por lo que una monomanía, propiamente dicha, no existe, y si no existe monomanía alguna, no existe tampoco una de carácter suicida. La segunda postura supone que el suicidio es un síndrome episódico de una locura, tan solo un indicio de enajenación mental, y que por ello no se presenta en sujetos sanos. Los alienistas sostienen esa creencia en sus propios testimonios, alegando que la mayoría de suicidas que conocen presentan síntomas de enajenación mental. Esta conclusión es apresurada. ¿Se dirá acaso que todo acto cometido por un alienado es síntoma de su alienación? Por supuesto que no. Sujetos cuerdos e insanos ejecutan actos similares en su día a día. Entonces, para saber si el suicidio es un acto propio de los alienados o no, es preciso clasificar las variantes besánicas y comprobar si todos los suicidios caben dentro de esta tipología, pues de no ser así, necesariamente debe existir al menos otro factor, y por tanto otra especie de suicidio no necesariamente psicológico. Los suicidios de alienados pueden dividirse en al menos 4 tipos diferentes. El suicidio maniático. El motivo de este tipo se desprende de alucinaciones fuera de la realidad, como aquel paciente que imagina un peligro y opta por quitarse la vida para huir de él. El suicidio melancólico. Este es causado por una extrema depresión o tristeza sin razón, que imposibilita al individuo apreciar vínculos personales y la vida en general, haciendo del suicidio una idea fija y crónica. El suicidio obsesivo o ansioso. Este se trata de la fijación, sin motivo alguno, de la idea acerca de poner fin a la vida en la mente del individuo, viéndose incapaz de librarse de tal pensamiento. Finalmente, el suicidio impulsivo o automático. Aquí igualmente se carece de motivo, pero la idea del suicidio no domina al sujeto de manera progresiva, sino de manera súbita e irresistible.
como aquel paciente que hace un instante se hallaba, digamos, comiendo, y tras caminar cerca de un precipicio o mirar un cuchillo, termina por matarse. En todos estos casos, el suicidio está desligado de motivo en absoluto, o este se halla determinado por motivos puramente imaginarios. Pero lo que ocurre con la mayoría de muertes voluntarias es muy diferente, pues los sujetos suelen tener motivos con fundamento basado en la realidad. Por tanto, no es posible ver un loco en cada suicida, más que reduciendo arbitrariamente la definición de este acto de manera que los sujetos lúcidos no entren en esta acepción. Con todo, aún queda la posibilidad de creer que si bien una locura propiamente dicha no antecede al suicidio, al menos cierto grado de alienación mental es necesario. En esto consiste la neurastenia, una especie de locura rudimentaria caracterizada por un temperamento frágil y una psique inestable. Un neurasténico, por tanto, está predeterminado a sufrir, pues toda impresión es causa para él de malestar. Pero ¿cuál es el grado de relación entre este estado psicológico y el suicidio? Para responder esta pregunta, Durkheim se respalda de datos estadísticos y observa que en las instituciones mentales hay un mayor número de pacientes mujeres que hombres. Sin embargo, contrario a lo esperado, el número de suicidios es mayor en la población masculina. También se percata de que la locura es más frecuente en los judíos que en cualquier otra confesión religiosa, y aún así su tasa de mortalidad suicidio es la menor de todas. Además, a medida que uno alcanza la edad mayor, crece gradualmente el número de suicidios, mientras que la probabilidad de desarrollar una psicopatía alcanza su momento más álgido cuando se llega a los 30 años y entonces decrece. Finalmente, si se observa este fenómeno en distintas sociedades, no se puede hallar prácticamente una relación entre ambos fenómenos. Y en cuanto al alcoholismo, aun en la medida en que existen coincidencias estadísticas entre ambos fenómenos, estas no son más que fortuitas, pues varían sin relación entre sí. En consecuencia, ni la locura ni los distintos matices de esta predisponen necesariamente al sujeto a la muerte voluntaria. Y si la locura se ausenta, pero el acto perdura, se abre la puerta a indagar en las demás circunstancias que motivan el actuar del individuo. El suicidio y los estados psicológicos normales. Por lo que concierne a los posibles factores que inducen al individuo a cometer suicidio en estado psicológico natural, se pueden contemplar al menos dos, uno referente a la raza y otro referente a la herencia. Antropológicamente nos encontramos un sinfín de interpretaciones alrededor del concepto de raza, por lo que, para fines prácticos, Durkheim retoma cuatro grandes razas europeas clásicas: la germánica, la celta romana, la eslava y la ural altaica, siendo la raza germana la que mayor incidencia de suicidios presenta y la eslava la de menor incidencia. Para estos grupos, Durkheim explica que hay una gran inconsistencia entre la cifra de suicidios en las distintas naciones pertenecientes a una misma raza. Por otro lado, si esta relación existiera, la tendencia al suicidio debe ser natural al organismo y no a su sociedad. Por ejemplo, en el caso de la raza germana, si una población alemana migra de una nación a otra, la inclinación debe seguir intacta, cosa que no ocurre en el ejemplo de Austria, país colindante a Alemania, donde cada población de alemanes inmigrantes tiene una tendencia según la provincia que habiten, y éstas no guardan correlaciones entre sí. Si Austria Inferior es la que cuenta con una cifra mayor de suicidios, no es por la presencia alemana, sino por contar con la capital de Viena, que como ya veremos, todas las capitales presentan un número enorme de suicidios. Por otro lado, Durkheim cita el caso francés, donde coexisten dos razas primitivas, los Kymries o galos y los celtas. El factor de la talla es el más rescatable, puesto que los Kymries se caracterizaron por una estatura claramente superior. De manera que, si rastreamos los suicidios en virtud de la estatura de los suicidas, estaremos seguros de que esta variable es una causa directa. Sin embargo, en los distintos departamentos franceses, la cifra de suicidios no crece de manera proporcional a la talla alta, pues el departamento de mayor talla no es el que presenta mayor cifra de muertes voluntarias. En cuanto a los celtas, tampoco se puede atribuir a su raza en sí una predisposición al suicidio, pues si esto fuese así, se mantendría constante a través de los años, y hoy los celtas se matan mucho menos que los antiguos. Y comparando ambos ejemplos, es extraño que la alta cifra de muertes voluntarias de los alemanes
se vea modificada solo con modificar sus circunstancias sociales, mientras que los celtas, que no guardan su pureza y son más bien un vestigio histórico, sigan teniendo una supuesta influencia en los individuos. El factor raza ya presupone la posibilidad de transmitir proclividad al suicidio, es decir, la herencia, el segundo posible factor psicológico normal. Esta hipótesis se sustentó en estudios enajenados mentales, de los que se encontró que la propensión al suicidio podía estar imbuida por la herencia. Sin embargo, ignoraron que lo que se hereda no es el gen suicida ni el maniático, sino un carácter de debilidad nerviosa que prepara al sujeto a tomar con mayor facilidad la idea de matarse, fortaleciendo la susceptibilidad de los individuos. Así lo demuestran casos observados en familias con historial suicida, cuyos integrantes iban suicidándose uno tras otro, bajo la idea de que no podían escapar a su muerte, y que luego de recibir la noticia de que en realidad no pertenecían biológicamente a la familia, se aliviaran sus pretensiones suicidas. Si este determinismo orgánico-psíquico existiera, este debería heredarse tanto en hijas como en hijos, y además, la herencia debería manifestarse desde los primeros años de vida, caso contrario a lo que realmente ocurre, infiriendo que entre más tarde en aparecer la condición supuestamente heredada, más insostenible es demostrar su influencia. No se infiere de esto que la causa que hace variar al suicidio no puede consistir en una impulsión congénita e inmutable, sino en la acción progresiva de la vida social. El suicidio y los factores cósmicos. Si las predisposiciones individuales por sí solas no son causas determinantes del suicidio, existe la posibilidad de que éstas desarrollen una mayor acción cuando se combinan con ciertos factores cósmicos. Veamos entonces si esta suposición corresponde con lo que ocurre en realidad. Son dos los factores a los que se les puede atribuir cierta influencia en este fenómeno: el clima y la variación de la temperatura entre las estaciones del año. La veracidad del primer factor es la más dudosa. Para que esta relación pueda ser justamente atribuida, la tasa de mortalidad suicidio debería crecer o, en su defecto, disminuir de manera proporcional e invariable con los grados de latitud en que se halla el individuo. Y además, esta relación debería ser constante en una región con cierta latitud con el paso de los años. La distribución de los suicidios en el mapa de Europa, en efecto, y por aquel entonces, mostraba que las latitudes del centro fueron las más afectadas, mientras que el norte y el sur presentaron una incidencia mínima. Pero no hay que apresurarse. Esta mancha suicidógena en la región central de Europa no es homogénea y se debe no a una misma configuración climatológica, sino a la presencia de los principales centros de civilización europea, que para aquel entonces eran la isla de Francia y Prusia. Hay una cosa más, y es que si un país cambia su configuración social, la cifra de suicidios cambia por igual, sin importar el clima a que se vean sometidos. Un claro ejemplo de esto es Italia, que durante varios años parecía mantener una constante relación entre su índice de suicidios y la latitud en que estos se suscitaban, siendo el norte la zona en que mayor suicidio se cometía. Con todo, para el año 1870, con el traslado de su capital al centro del territorio, su cifra de muertes voluntarias se mudó junto a ella. De esto, se obtiene que la alta cifra de suicidios en la zona centro de Europa, que anteriormente se mencionaron, se debe no tanto a la latitud, y por tanto al clima de un territorio, sino más bien a su concentración social, sea esta en el norte, centro o sur. Respecto al segundo factor, se busca adjudicar a las estaciones del año la causa del suicidio, atribuyendo a la primavera, al verano, al otoño, al invierno, la preponderancia en este sentido, por supuestas motivaciones propias de la atmósfera que estas épocas producen en los individuos, ya sea de una melancolía que exalta la idea de dar muerte propia, o de un bochorno sofocante que orilla a los sujetos a matarse. Si escudriñamos la situación y en lugar de estaciones estudiamos los meses, podremos ser más específicos en los resultados. Así, vemos que de enero a junio la cifra de suicidios aumenta regularmente, para comenzar a disminuir en la segunda mitad del año. A primera vista, creeríamos que es la temperatura de los meses la que determina el aumento de suicidios. Sin embargo, dentro de cada país, meses con temperaturas totalmente distintas reportan el mismo número de suicidios, e incluso entre distintos países.
en los que la temperatura varía cuantiosamente en un mismo mes, los suicidios son prácticamente los mismos. Tal es el caso que muestra Durkheim. Él compara Francia, Italia y Prusia. En diciembre, los tres reportaron 61 suicidios por cada 1000 en el año. Sin embargo, la temperatura de Francia fue de 3,7 grados. La de Italia varió de 7,9 a 9,5 y la de Prusia fue solo de 0,6 grados. Analizando el fenómeno más de cerca, nos damos cuenta de varias cosas. En primer lugar, cuando los días se prolongan, los suicidios aumentan. Pero no solo eso, es durante el día, no la noche, en que la cifra aumenta. Además, en una misma semana, los días en que la situación se agrava son los días hábiles, mientras que los fines de semana la contienen. Al menos eso aplica en la población masculina. Finalmente, y para ser más precisos respecto a lo mencionado anteriormente acerca de la mayor frecuencia de suicidios en la ciudad que en el campo, mientras que para las zonas urbanas son la primavera y el verano los meses más fértiles para la muerte voluntaria, para las zonas rurales es solo el invierno. Las primeras peculiaridades observadas aquí se explican de la misma manera, y es que cuando la actividad social incrementa, esta asfixia con mayor vigor al individuo. La última peculiaridad, sin embargo, se explica de la manera opuesta, pues en ella toda la actividad en el campo entra en letargo, lo que suprime la razón de ser de los pobladores. Sea cual sea la razón, el adjetivo constante que la acompaña es el mismo: social, social, social. En definitiva, en la causa constante de la tasa de suicidios se encuentra la interacción social a la que se expone el individuo, y la acción directa de los factores cósmicos por sí mismos no pueden explicar las variaciones de este fenómeno. Vemos ahora de qué naturaleza son las verdaderas causas de ello. Si las muertes voluntarias son más numerosas, no es porque el calor ejerce una influencia perturbadora sobre el organismo, es porque la vida social resulta más intensa. Si adquiere esta intensidad, es indudablemente porque la posición del Sol sobre la elíptica, el estado de la atmósfera y demás factores cósmicos le permiten desenvolverse con más facilidad que durante el invierno. Pero no es precisamente el medio físico el que la estimula de una manera directa. Sobre todo, no es él el que marca su huella en la marcha de los suicidios. Esta marcha depende de las condiciones sociales. La imitación. Pero antes de explorar dichas condiciones, aún queda un factor psicológico que vale la pena tomar en cuenta: la imitación. Por imitación se entienden diferentes cosas. A fin de considerarla como un posible factor del suicidio puramente psicológico, conviene limitarnos a la definición que prescinda de todo tinte social. Para que algo merezca el adjetivo social, como Durkheim constata en las reglas del método sociológico, ese algo debe consistir en algún modo de actuar, pensar y sentir exterior al individuo, que esté dotado de un poder de coerción mediante el cual dicho acto se imponga a un sujeto. Existen al menos tres nociones principales acerca de la imitación. Veamos entonces si estas nociones las contemplan como un hecho social o psicológico, y posteriormente verificaremos si la imitación como hecho meramente psicológico tiene algún peso en el incremento del suicidio. En un primer momento, la palabra puede designar la propiedad que tienen los estados de conciencia, simultáneamente experimentados por un cierto número de sujetos diferentes, de obrar los unos sobre los otros y combinarse entre ellos de tal modo que dan nacimiento a un estado nuevo. Como ejemplo, podemos imaginar una asamblea tumultuosa que, por alguna razón, digamos, el robo de urnas electorales, es perturbada de tal manera que las reacciones de sus participantes son semejantes. A esta noción de imitación no podemos atribuirle una carga psicológica propiamente, pues el sentir es detonado por una misma causa exterior a ellos y la compañía del grupo acrecienta la reacción del individuo. He ahí la coerción. Una segunda definición es aquella que describe la imitación como la necesidad que nos impulsa a ponernos en convivencia con la sociedad de la que formamos parte y adoptar, con este fin, las maneras de pensar o de hacer que son generales en los que nos rodean. Para esta imitación podemos imaginar la reproducción de una moda, una costumbre o incluso una ley. Aquí, la exterioridad yace en el seno mismo de la tendencia, pues es originada en un grupo, mientras que la coerción se manifiesta en la conveniencia de reproducirla o en la presión de no hacerlo.
por lo que el adjetivo psicológico tampoco le favorece. Finalmente, podemos entender por imitación la reproducción de un acto que pasa delante de nosotros o que conocemos, únicamente porque ha ocurrido en nuestra presencia o porque hemos oído hablar de él. Aquí, el acto nuevo no es más que el eco del acto inicial. Como ejemplo, imagínese a una persona bostezar y a otra, muy por lo lejos de la primera, replicar su bostezo. Solo en estos casos no conviene hablar de hechos sociales, ya que la réplica aparece al observar el actuar de un individuo que, si bien es exterior al imitador, no le inflige coerción alguna, y es este último el único concepto válido para incluir a la imitación como un factor psicológico del suicidio. Decimos entonces que hay imitación cuando un acto tiene como antecedente inmediato la representación de otro acto semejante, anteriormente realizado por otro, sin que entre esta representación y la ejecución se intercale ninguna operación intelectual, explícita o implícita, que relacione con dos caracteres intrínsecos de los actos reproducidos. Maticemos aún más este fenómeno. Ciertamente la imitación lleva consigo una connotación de contagio. Sin embargo, es preciso distinguir entre contagio moral y epidemia moral, pues mientras la primera es una secuencia de actos individuales, la segunda se refiere a un hecho social producido por causas sociales. Cuando, por ejemplo, se menciona un grupo de guerreros o soldados precipitándose a su muerte de manera colectiva, es impropio hablar de un contagio moral. Se trata en realidad de un consenso social, de una epidemia, pues es un motivo compartido, el enemigo, el que los turba, y por tanto, el fenómeno de la imitación no es aplicable a estos casos. Ya se ha depurado bastante la noción de imitación. Si después de reducir el campo de acción de la imitación únicamente a la definición psicológica antes mencionada, aún se pretende vincular su presencia al fenómeno en cuestión, debe quedar claro que si ésta realmente altera la cifra general de muertes voluntarias, su influencia debe hacerse presente de manera geográfica, es decir, una localidad que reporte más casos de suicidio y tenga la atención del ojo público, como por ejemplo una capital, debería provocar la imitación en localidades colindantes y disminuir su influencia en proporción a la distancia que guarda con estas. Sin embargo, si se tiene en mente el continente europeo, en específico el punto de Europa donde se suscitan más suicidios, Alemania Central, la región con mayores suicidios no es Brandenburgo, la principal, puesto que la estadística arroja que solo tiene la cifra de 204 casos por millón de habitantes. El puesto a la región con más casos de muertes voluntarias se lo lleva el pequeño estado de Sajonia Real con 311 por millón. Si nos vamos hasta Italia, se observa de igual manera que, en primer lugar, son las provincias de Bolonia y Livorno, a pesar de no ser ni una de ellas la capital, las que tienen una mayor cantidad de muertes voluntarias que el resto de sus ciudades. En segundo lugar, que se hallan apartadas de las principales provincias que se supone serían el punto central de la circunferencia suicidógena, es decir, Roma, Milán, Génova y Turín. Casos similares ocurren en varias ocasiones, lo cual no permite dar veracidad al fenómeno de la imitación por sí solo. Paréntesis. Sin duda que, como se mencionó con anterioridad, de manera general, las ciudades por sobre los campos sufren con mayor peso el suicidio, y entre estas son las capitales las que adolecen por tal fenómeno aún más. Mas esta proposición es verdadera en tanto que no interviene ningún otro factor, cosa que en realidad no ocurre en ningún caso, pues toda problemática social debe entenderse como un entretejimiento de motivos más que como un estado de causas unívocas. En estos ejemplos es imposible encontrar imitación, dado que las muertes voluntarias no aparecen desde ciertos focos que esparcen su influencia a la periferia. En realidad, el suicidio se halla despojado de todo vínculo central, más bien se encuentra en grandes masas más o menos homogéneas. Esto es debido a que la naturaleza del medio social es la misma en grandes extensiones de territorio, y en esta misma naturaleza la que provoca que las cifras de suicidios sean prácticamente uniformes dentro de una misma región. Si sometemos dicho medio a un cambio brusco, digamos, una guerra, se ve modificada a la par la cifra del suicidio, lo cual será el tema del próximo libro. Lo que aquí se observa, por tanto, no es cuestión de imitadores e imitados, sino de una realidad mayor que durante mucho tiempo se ha escapado de nuestras manos. Pues, ¿cómo podría influir en hombres y en sociedades sanas la simple contemplación de suicidios para que se arrojen sin más a quitarse la vida?
La imitación no tiene un poder más que imaginario, ya que en realidad el hecho de que no repercuta en absoluto a la cifra de los suicidios se debe simple y llanamente a su inexistencia. Vemos por fin que lo que ocurre en todos estos ejemplos, desde el primer apartado hasta el último mencionado, se debe a una identidad compartida, a una reacción común engendrada por la mezcolanza de causas sociales, sea la desintegración de una religión preponderante, sea el traslado de una capital a una zona geográfica diferente, sea la inactividad laboral en las zonas rurales durante el invierno. Lo que hace mover al unísono a grandes extensiones poblacionales es la realidad colectiva, de la cual los campos psicológico y cósmico no guardan relación con el hecho social del suicidio, más allá de favorecer su verdadero detonante, y aun en ausencia de dichos campos, el fenómeno encontraría la forma de manifestarse. Un hecho social, entonces, no es un hecho individual que se ha generalizado. ¿Cómo podría un individuo que solo es individuo, es decir, abstraído de este todo, el poder que agrega la confianza o la admiración colectiva hacia él, tener fuerza suficiente para formar la sociedad a su imagen? Resultaría insólito que de cada oración, de cada párrafo aquí expuesto, no se desprenda la impresión de que el individuo está dominado por la realidad moral que lo supera, sin la cual la comprensión de éste es superficial e incompleta. Esta es la realidad, tan definida y consistente como aquella que trata el biólogo o cualquier otro científico, hacia la cual la sociología dirige sus investigaciones, razón por la que puede y debe ser objetiva. Esta es la realidad que atenderemos en el siguiente video.